Durante siglos creímos que el Imperio Inca había sido el primer gran poder de los Andes, una civilización repentina, genial, casi milagrosa. Pero esa idea es falsa. En la década de 1540, mientras el Imperio Inca ya había caído, un cronista español recorrió los Andes y se detuvo frente a unas ruinas extrañas. No eran incas, eran más antiguas, más gastadas por el tiempo. Los pobladores locales le dijeron algo inquietante, que aquel lugar había sido construido por otros hombres, mucho antes de los incas. En ese instante, sin saberlo, aquel cronista había tropezado con una verdad incómoda. Los incas no inventaron el imperio, lo heredaron. Mucho antes de Cusco, del Zapa Inca y de los caminos imperiales, existió otro poder, un estado sin escritura, sin metal, sin nombres grabados en piedra, un imperio que dominó los Andes durante siglos y luego desapareció. Su nombre era Huari y hoy casi nadie lo recuerda. Esta es la historia del imperio olvidado que enseñó a gobernar a los incas. La historia de cómo se construye el poder y de cómo puede desvanecerse sin ser conquistado. Únete a Storylab. Dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. El imperio antes del imperio. Mucho antes de que el Imperio Inca existiera, los Andes ya habían sido testigos de algo extraordinario. No una cultura aislada, no una confederación temporal, sino un estado organizado a escala imperial. Hacia el año 600 de nuestra era, en una región hoy conocida como el Valle de Ayacucho, comenzó a consolidarse una sociedad que cambiaría para siempre la historia de Sudamérica. No surgió de la nada, no fue un accidente, su nombre era Huari. En aquel tiempo, el mundo andino era profundamente diverso, pero también profundamente fragmentado. Las montañas separaban a las comunidades, los valles aislaban, el clima imponía límites severos. Dominar ese territorio no era solo una cuestión militar, era un problema logístico, económico y ambiental. Los Andes no son un paisaje uniforme, son una superposición de mundos. En la costa, desiertos atravesados por ríos breves pero fértiles. Más arriba, valles templados donde podían cultivarse múltiples productos. Luego, zonas frías aptas para tubérculos y granos resistentes. Y, finalmente, las altas punas, donde la vida humana parecía casi imposible, pero donde prosperaban los camélidos. Más allá, al este, la selva amazónica ofrecía bienes exóticos y valiosos. Durante siglos, las culturas andinas habían aprendido a adaptarse a este entorno. Pero Huari dio un paso más. En lugar de adaptarse a un solo nicho ecológico, decidió integrarlos todos. Eso requería algo completamente nuevo, una visión territorial. Mientras muchas culturas anteriores se habían organizado en centros rituales o ciudades autónomas, Huari comenzó a pensar en términos de región, red y control sostenido. Su capital, también llamada Huari, creció hasta convertirse en una de las mayores ciudades de los Andes prehispánicos. Decenas de miles de personas se concentraron allí, no por casualidad, sino porque el sistema lo exigía. Las pequeñas aldeas comenzaron a perder protagonismo. La autoridad se centralizó. El poder dejó de estar disperso. Esto no era común en los Andes. Al mismo tiempo, el contexto histórico jugaba un papel decisivo. Entre los siglos 6 y 7, la región atravesó un periodo de inestabilidad climática. Sequías prolongadas, eventos extremos asociados a El Niño, cosechas fallidas. Para muchas sociedades, estos cambios fueron devastadores. Para Huari, se convirtieron en una oportunidad estratégica, porque Huari no solo ofrecía control, ofrecía resiliencia. Mediante sistemas agrícolas avanzados, almacenamiento de excedentes y una organización del trabajo a gran escala, el Estado Huari pudo amortiguar los efectos de las crisis climáticas. En un mundo incierto, Huari ofrecía previsibilidad, orden, continuidad.
y eso atraía. Poco a poco, el poder de Wari comenzó a proyectarse más allá de su núcleo original, no como una invasión repentina, sino como una expansión calculada. Asentamientos planificados comenzaron a aparecer a cientos de kilómetros de distancia. Infraestructura repetida, estilos arquitectónicos reconocibles. Era como si el Estado estuviera recreando su propio mundo en territorios lejanos. Para cuando alcanzó su máxima extensión, el dominio Wari cubría gran parte del actual Perú, desde la Sierra Central hasta regiones costeras y valles del sur. Más de 1.300 kilómetros de norte a sur. No era el imperio más grande de la historia, pero para su tiempo y su entorno era una hazaña sin precedentes. Y, sin embargo, algo lo hacía aún más sorprendente. Wari no tenía escritura, no dejó crónicas, no dejó nombres de reyes grabados en piedra. Su historia no fue escrita por ellos mismos, y tal vez por eso, durante siglos, fue olvidada. Pero aunque su nombre se desvaneció, su legado no lo hizo, porque muchas de las ideas que los incas llevarían a su máxima expresión ya habían sido ensayadas antes, aquí, por Wari. ¿Cómo se gobierna sin escritura? Si algo define a los grandes imperios de la historia, es su capacidad para administrar información. Roma tenía leyes escritas, China tenía burocracia y archivos, Mesopotamia tenía tablillas. Wari no tenía nada de eso, no dejó textos, no dejó nombres, no dejó fechas, y aún así, gobernó durante siglos un territorio inmenso y diverso. ¿Cómo se gobierna un imperio sin escribir? La respuesta no está en los palacios, sino en el diseño. A diferencia de muchas culturas andinas anteriores, las ciudades Wari no crecieron de forma orgánica, fueron planificadas. Cuando los arqueólogos observan los asentamientos Wari, especialmente los que se encuentran lejos de la capital, notan algo inquietante. Todos siguen el mismo patrón. Calles rectas, ángulos precisos, edificios rectangulares, patios cerrados, todo organizado en cuadrículas rígidas. No era estética, era administración. Cada muro, cada corredor, cada espacio cerrado cumplía una función: almacenar, controlar, separar. Llegar a una ciudad Wari no era una experiencia abierta. No había grandes plazas públicas que invitaran a reunirse. El visitante era conducido por largos pasillos estrechos, con muros altos que bloqueaban la vista del paisaje. El mundo exterior desaparecía. Todo el poder estaba concentrado en la arquitectura. El mensaje era claro, incluso sin palabras: aquí manda el Estado. Estos centros no eran simples ciudades, eran nodos administrativos. Algunos gobernaban regiones enteras, otros controlaban rutas, recursos específicos o movimientos de personas. No todos los asentamientos eran iguales, pero todos respondían a una misma lógica. Y para que ese sistema funcionara, hacía falta algo más que edificios. Hacían falta caminos. Mucho antes de los famosos caminos incas, Wari construyó una red de rutas pavimentadas que conectaban sus asentamientos, no solo para el comercio, sino para la administración, la movilización de personas y el flujo constante de recursos. Funcionarios, mensajeros, caravanas de llamas. El imperio se movía, y con ese movimiento, el poder se hacía presente incluso en los lugares más remotos. Pero aún queda una pregunta fundamental. ¿Cómo se registraba la información? ¿Cómo se contaban los alimentos almacenados? ¿Las ofrendas? ¿La mano de obra? Aquí aparece uno de los elementos más fascinantes del mundo andino, el quipu, un sistema de cuerdas y nudos que permitía registrar información numérica, y posiblemente mucho más. Aunque solemos asociarlo a los incas, la evidencia arqueológica indica que el quipu ya era utilizado siglos antes, durante el período Wari. No era escritura en el sentido clásico, pero cumplía una función similar. Permitía recordar, comparar, administrar
y lo hacía sin palabras. Este sistema exigía especialistas, personas entrenadas para leer y producir información codificada. El conocimiento no estaba en libros, estaba en las manos. Pero quizás el aspecto más sorprendente del gobierno Wari no fue su infraestructura, ni sus caminos, ni siquiera su contabilidad. Fue su flexibilidad. Durante mucho tiempo se pensó que los imperios imponían un control uniforme sobre todos sus territorios. Wari demuestra lo contrario. En algunas regiones, la presencia del Estado fue intensa, edificios monumentales, funcionarios permanentes, control directo. En otras, casi imperceptible. Las poblaciones locales conservaron sus tradiciones, sus líderes, sus estilos culturales. Wari no borró identidades, las administró. Los arqueólogos llaman a este sistema un mosaico de control, un imperio que no gobernaba igual en todas partes, sino que adaptaba su estrategia según el contexto. Donde era necesario, imponía. Donde era conveniente, negociaba. Donde podía, cooperaba. Ese equilibrio, frágil pero eficaz, permitió que el imperio se mantuviera durante generaciones, sin escritura, sin reyes conocidos, sin crónicas, solo con diseño, organización y una comprensión profunda del territorio humano y natural. Wari no escribió su historia, la construyó. Poder sin conquista total. Cuando pensamos en un imperio, imaginamos ejércitos avanzando, ciudades incendiadas, pueblos sometidos por la fuerza. Pero el dominio de Wari no encaja del todo en esa imagen. La arqueología cuenta otra historia. En muchos lugares donde el estado Wari estuvo presente, no hay señales claras de guerra, no hay murallas defensivas, no hay capas de destrucción. Y sin embargo, la influencia Wari está ahí, en cerámicas, en textiles, en arquitectura, en rituales. Entonces surge una pregunta incómoda. ¿Y si Wari no siempre fue impuesto, sino aceptado? En varias regiones de los Andes, las élites locales comenzaron a adoptar voluntariamente elementos del mundo Wari. No porque fueran obligadas, sino porque asociarse con Wari otorgaba prestigio, estabilidad y acceso a redes más amplias. El poder, en este caso, no entraba con espadas, sino con símbolos, estilos artísticos, iconografía religiosa, objetos de alto valor ritual. Imitar a Wari era una forma de pertenecer. Para muchas comunidades, integrarse al sistema imperial significaba acceso a bienes exóticos, protección frente a vecinos hostiles y participación en un orden que prometía continuidad. Eso no significa que todo fuera armonía. Wari no fue un estado ingenuo ni pacifista. Sabemos que poseía una ideología poderosa, centrada en figuras divinas como el dios de los báculos, una imagen que combinaba autoridad sobrenatural con legitimidad política. Esa iconografía no solo decoraba vasijas, justificaba el poder. Quien gobernaba en nombre de los dioses, gobernaba con un argumento difícil de cuestionar. Y cuando ese argumento no bastaba, la violencia aparecía. El arte Wari muestra guerreros armados, prisioneros atados y cabezas trofeo. Estas imágenes no son metáforas, son advertencias. Los restos arqueológicos confirman que la guerra existía, que los conflictos eran reales y que los enemigos podían ser capturados y sacrificados. Pero la violencia no fue el único ni el principal mecanismo de expansión. Wari entendió algo fundamental: el poder duradero no se sostiene solo con miedo, se sostiene con relaciones. Aquí entra uno de los instrumentos más efectivos del mundo andino, la reciprocidad. El estado Wari no solo exigía trabajo, ofrecía algo a cambio: alimentos en tiempos de escasez, infraestructura, celebraciones rituales. Las excavaciones revelan enormes espacios destinados a banquetes, restos de chicha, carne de camélidos, granos y vasijas finamente decoradas. Estos no eran simples festejos, eran actos políticos. En el mundo andino, compartir comida y bebida creaba obligaciones,
sellaba alianzas, construía lealtades. Aceptar un banquete era aceptar una relación. Así, el dominio wari se tejía lentamente, no como una cadena de conquistas, sino como una red de compromisos. Por eso su influencia fue tan desigual. En algunas regiones, el control fue directo y visible, en otras, casi simbólico. Algunos pueblos fueron gobernados, otros convencidos. Este modelo no fue una debilidad, fue una estrategia. Un imperio rígido habría colapsado rápido, uno flexible podía adaptarse. Y Wari se adaptó durante siglos. Pero incluso los sistemas más sofisticados tienen un límite, porque el poder que se basa en equilibrio, en reciprocidad y en consenso parcial es fuerte, pero también frágil. Cuando ese equilibrio se rompe, el imperio comienza a resquebrajarse, y eso es exactamente lo que ocurrió. Cuando el sistema se apaga, ningún imperio cae siempre con un estruendo. Algunos no son derrotados, no son conquistados, no son incendiados, simplemente se apagan. El final del mundo wari no fue un colapso repentino, sino un proceso largo, desigual y silencioso. Durante el siglo X, algo comenzó a cambiar. Los grandes centros administrativos dejaron de expandirse. Las rutas se usaron menos. Algunos asentamientos fueron abandonados lentamente. No hay evidencia de una invasión extranjera. No hay ejércitos enemigos arrasando ciudades. No hay una fecha clara que marque el final. Lo que hay es retiro. En sitios como Piquilacta, patios y corredores fueron sellados con cuidado, no destruidos, cerrados. En otros lugares, como Pataraya, los edificios fueron clausurados de manera ritual. Se cubrieron los pisos con arena, se cerraron puertas, como si el imperio supiera que había llegado el momento de irse. ¿Por qué ocurrió esto? La verdad es incómoda, no lo sabemos con certeza. Pero existen pistas, una de ellas es el clima. Durante este periodo, los Andes atravesaron episodios prolongados de sequía. Incluso los sistemas agrícolas más avanzados tienen límites. Las terrazas wari eran eficientes, pero mantener una red imperial tan extensa exigía expansión constante. Más recursos, más trabajo, más coordinación. Cuando la expansión se detiene, el sistema comienza a tensarse. Otra posibilidad es el desgaste social. Un imperio basado en reciprocidad, banquetes y redistribución necesita abundancia para funcionar. Si los excedentes disminuyen, las lealtades se debilitan. Los aliados se vuelven neutrales. Los neutrales, críticos. Y los críticos, peligrosos. También existe evidencia de un aumento de la violencia tras la retirada wari. En varias regiones, los restos humanos muestran más traumas, más enfrentamientos locales, más inestabilidad. El imperio, con todos sus defectos, había mantenido un cierto orden. Al desaparecer, el vacío se hizo sentir. Sin embargo, hay algo que no ocurrió. No hubo reemplazo poblacional masivo. No hubo borrón cultural. Las personas no desaparecieron. El Estado sí. Los wari siguieron viviendo en su región original. Continuaron cultivando, comerciando, adaptándose. Simplemente dejaron de ser imperiales. Esto es importante porque nos obliga a cambiar la pregunta. No quién destruyó al imperio wari, sino por qué dejó de necesitar ser un imperio. Quizás el sistema que alguna vez fue una solución se convirtió en una carga. Quizás gobernar a gran escala ya no era sostenible. Quizás el mundo había cambiado. O quizás, como tantas veces en la historia, el éxito sembró las semillas de su propio agotamiento. Sea cual sea la causa, el resultado fue el mismo. El imperio wari se disolvió, sin grandes batallas, sin monumentos destruidos, sin héroes caídos, solo ruinas que el tiempo cubrió con silencio, y durante siglos nadie volvió a hablar de él. Pero su historia no terminó ahí, porque incluso los imperios que desaparecen pueden dejar herederos. Lo que los incas heredaron.
Cuando el imperio inca comenzó a expandirse desde el valle del Cusco, no lo hizo en un vacío. Los Andes ya habían sido recorridos, los caminos ya existían, la idea de gobernar territorios distantes ya había sido ensayada. Durante mucho tiempo, la historia presentó a los incas como una anomalía, un imperio repentino, casi milagroso. Pero esa imagen se desvanece cuando miramos con atención, porque mucho antes del Zapa Inca, hubo otros que pensaron en términos imperiales. Huari no solo construyó ciudades y caminos, construyó un modelo, un modo de administrar sin escritura, de integrar territorios diversos, de gobernar sin uniformar. Y ese modelo no desapareció con su caída, persistió. Los incas heredaron una red de rutas que luego ampliaron y perfeccionaron. Reutilizaron antiguos caminos huari, levantaron centros administrativos en lugares que ya habían sido estratégicos siglos antes. Incluso el uso del quipu, tan asociado al imperio inca, tiene raíces más profundas. No fue una invención repentina, fue una continuidad. Pero la herencia no fue solo técnica, también fue conceptual. Huari había demostrado que era posible gobernar un territorio vasto sin destruir las identidades locales, que el control podía ser variable, que la autoridad podía adaptarse. Los incas llevaron esa idea más lejos, pero no la inventaron. Sin embargo, no todo fue copia. Los incas aprendieron tanto de los aciertos como de los límites. Donde Huari fue flexible, los incas fueron más directos. Donde Huari integró élites locales, los incas reorganizaron poblaciones enteras. Donde Huari administró un mosaico, los incas buscaron una unidad más explícita. Ambos sistemas funcionaron, pero en contextos distintos. Curiosamente, los incas parecían recordar a Huari, aunque no siempre de forma clara. En algunas tradiciones recogidas por cronistas, las ruinas Huari eran atribuidas a personajes antiguos, a veces llamados viracochas, seres civilizadores, constructores de un mundo anterior. No sabemos si los incas conocían la historia real de Huari, pero sabían que no habían sido los primeros, y eso dice mucho. Porque los imperios, incluso los más poderosos, necesitan pasado para legitimarse. Al final, la gran lección del mundo Huari no es solo histórica, es humana. Nos recuerda que la historia no avanza a saltos milagrosos, avanza por acumulación, que incluso las civilizaciones más brillantes se apoyan sobre estructuras anteriores, y que olvidar a quienes vinieron antes nos da una imagen incompleta del pasado. Huari no fue un prólogo menor, fue el ensayo general, un imperio sin escritura, sin nombres grabados, sin crónicas, pero no sin legado. Hoy, cuando miramos al imperio inca, también estamos mirando, aunque no lo sepamos, la sombra persistente de Huari. Porque antes del imperio más famoso de los Andes, hubo otro. Y entenderlo cambia por completo la historia que creemos conocer. Lo que queda cuando un imperio desaparece. La historia suele recordar a los imperios que dejaron crónicas, nombres grabados, relatos escritos por vencedores. Huari no hizo nada de eso, no escribió su historia, no levantó monumentos para ser recordado, no dejó una versión oficial de sí mismo. Y sin embargo, su huella sigue ahí, en los caminos que otros usaron, en las ciudades que inspiraron, en la idea misma de que los Andes podían ser gobernados como un todo. Quizás por eso Huari nos resulta tan difícil de ver, porque nos obliga a aceptar algo incómodo, que el pasado no siempre se deja explicar con claridad y que muchas veces miramos la historia desde el lugar equivocado. Entender a Huari no es solo rescatar un imperio olvidado, es recordar que ninguna civilización surge de la nada, que todo poder se construye sobre intentos anteriores y que incluso los imperios más grandes tienen predecesores silenciosos.
Tal vez el mayor legado de Wari no sea lo que conquistó, sino lo que enseñó. Y tal vez, al mirar a los incas con nuevos ojos, también aprendamos a mirar nuestro propio pasado con más profundidad y con más humildad. Si este video te ayudó a ver la historia desde otro ángulo, te invitamos a suscribirte a Historylab. Aquí exploramos el pasado sin mitos fáciles, sin respuestas cómodas y con respeto por la complejidad humana. Déjanos tu comentario. ¿Crees que seguimos subestimando a las civilizaciones preincaicas? Comparte este video y acompáñanos en el próximo viaje al pasado, porque la historia no está terminada y todavía nos está hablando. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.